Vas a flipar con esta historia. Porque tenemos a la youtuber más seguida de México, una mujer con más de 40 millones de suscriptores, una de las parejas más poderosas del entretenimiento digital latinoamericano. Y en cuestión de días, una emergencia médica familiar se convirtió en el escándalo más grande del YouTube mexicano en lo que va de 2026. Dinero que desaparece. Acusaciones de manipulación. Una hermana que explota en cámara después de años de silencio. Una rival histórica que aparece de la nada y hace lo que la propia familia no hizo. Y un marido que, según quienes lo conocen de cerca, controla absolutamente todo. Esta es la historia completa de lo que pasó entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steph Loaiza y Kenia Oz. Y te advierto desde ya, cuando llegues al final, vas a entender por qué esta familia lleva semanas siendo lo único de lo que habla el internet mexicano. Bienvenidos a la otra versión MX. ¿Quiénes son y por qué importa lo que pasa con ellos? Para entender el peso de este escándalo, primero tienes que entender la magnitud de los personajes involucrados. Kimberly Loaiza es, sin exageración, la creadora de contenido mexicana más grande de la historia de YouTube en español. Originaria de Mazatlán, Sinaloa, construyó una carrera que empezó con videos de baile y entretenimiento y se convirtió en un imperio digital que incluye música, merchandise, colaboraciones con marcas internacionales y una presencia en redes que muy pocos creadores del mundo hispanohablante pueden igualar. Sus fans se llaman a sí mismos linduritas, y su lealtad es del tipo que pocas marcas comerciales pueden comprar. Juan de Dios Pantoja es su esposo desde hace años y también su socio comercial, productor y, según sus críticos, el cerebro operativo detrás de gran parte de la maquinaria mediática que rodea a Kimberly. Tiene su propio canal, su propia audiencia y una reputación pública que divide opiniones con una intensidad poco común incluso en el mundo del entretenimiento digital. Sus fans lo defienden a ultranza. Sus detractores llevan años señalando patrones de comportamiento que, con lo que salió a la luz en abril de 2026, adquirieron una nueva dimensión. Steph Loaiza es la hermana menor de Kimberly. Creadora de contenido también, aunque con una audiencia considerablemente menor. Alguien que durante años se mantuvo en un segundo plano, que evitó los conflictos públicos, que eligió el silencio cuando pudo haber hablado. Y que un día de abril, frente a una cámara y con la voz quebrada, decidió que ya era suficiente. Y luego está Kenia Oz, la ex integrante del grupo Yuki Love, formado originalmente por Kimberly, Juan de Dios y ella misma. La mujer que salió de ese círculo en circunstancias que nunca quedaron del todo claras, que construyó su propia carrera desde cero, que tuvo años de rivalidad pública con la pareja y que en el momento más inesperado de esta historia apareció para hacer algo que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. 4 personajes. Décadas de historia entre ellos. Y una crisis familiar que lo sacó todo a la luz. El principio, una madre al borde de la muerte. Todo comenzó cuando la señora Mari Martínez, madre de Kimberly y Steph Loaiza, empezó a sentirse mal. Los síntomas iniciales parecían algo menor, dejó de comer, se sentía decaída, perdía fuerzas. El tipo de malestar que uno tiende a ignorar pensando que va a pasar solo. No pasó solo. Al ser evaluada por un médico, se descubrió que tenía abscesos ya infectados que habían comprometido seriamente su estado de salud. Fue hospitalizada de urgencia. Su condición empeoró con rapidez. Terminó en terapia intensiva, fue sometida a varias cirugías y en algún momento durante esos días críticos, sufrió un paro cardíaco que la dejó clínicamente muerta durante aproximadamente 10 minutos. 10 minutos. Logró sobrevivir, pero quedó inconsciente durante un periodo prolongado, sin que nadie pudiera saber con certeza cuáles serían las secuelas de todo lo que su cuerpo había atravesado. La cuenta del hospital comenzó a crecer. Los tratamientos, los especialistas, las intervenciones quirúrgicas, la terapia intensiva. Una factura que en México, sin seguro médico suficiente, puede convertirse en una cifra que destruye familias enteras. Y es en ese contexto, con una madre luchando por su vida en un hospital de Mazatlán, cuando empezó la parte de esta historia que nadie esperaba. El momento en que Steph explotó mientras la señora Mari permanecía hospitalizada, Steph Loaiza estaba ahí. Presente en el hospital, compartiendo actualizaciones limitadas con su audiencia, gestionando la logística de una crisis médica que no para y que no pide permiso. Y Kimberly no estaba. Al principio eso no fue el problema. Kimberly tiene hijos pequeños. Tiene compromisos laborales.
Vive fuera de México en gran parte del tiempo. Hay razones comprensibles por las que no siempre es posible estar físicamente en un lugar. La audiencia lo entendía así, al menos inicialmente. Pero el tiempo pasó. El estado de la señora Mary seguía siendo crítico. La cuenta del hospital seguía subiendo. Y Steph, que llevaba días y semanas absorbiendo todo el peso emocional y logístico de esa situación, llegó a un punto en el que ya no pudo seguir callada. Publicó un video en YouTube. Más de 34 minutos. Y en esos 34 minutos dijo cosas que llevaban años guardadas. Acusó a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana. De controlar sus comunicaciones hasta el punto de que Steph creía que cuando le escribía a Kimberly, quien respondía era él. De aislar a Kimberly de su propia familia. De utilizar a los hijos de la pareja como herramienta de presión con los abuelos, condicionando el acceso a los nietos según el comportamiento familiar. Y de no haber cumplido con el acuerdo económico que supuestamente habían pactado para los gastos médicos de su madre. El acuerdo era simple, cada parte cubriría el 50% de la cuenta hospitalaria. Según Steph, eso nunca ocurrió. Y para respaldar sus palabras, hizo algo que pocos se atreven a hacer, llamó al hospital en directo, habló con el personal médico y presentó la información sobre los pagos realizados frente a la cámara. El resultado contradecía la versión que Kimberly y Juan de Dios habían dado públicamente. Pero lo que hizo que el video explotara de verdad no fue solo la acusación económica. Fue un detalle que Steph mencionó casi de pasada, sobre un episodio del año anterior. Cuando el padre de ambas sufrió un accidente, Juan de Dios habría adelantado dinero para los gastos médicos. Y después, según Steph, se lo cobró a la señora Mary. Con una justificación que Steph repitió en cámara con una frase que se volvió viral en cuestión de horas: ese dinero te tiene que doler y tienes que aprender. Esa frase. Esas 9 palabras. Fueron suficientes para que millones de personas que hasta ese momento habían sido neutrales en este conflicto tomaran partido de forma instantánea. La respuesta de Kimberly, el guión que no se aprendió ante la presión que ya era imparable. Kimberly Loaiza respondió. Primero a través de historias en Instagram, donde expresó tristeza por la situación y pidió unión familiar. Luego en un formato más largo, donde intentó dar su versión de los hechos. Y aquí es donde la historia tomó un giro que nadie anticipaba. Durante su aparición, Kimberly tuvo varios momentos en los que parecía olvidarse de lo que estaba contando. Buscaba a Juan de Dios con la mirada. En algunos momentos, él intervenía para completar lo que ella decía o para recordarle detalles. Y el Internet, que no perdona nada y que captura todo, se lanzó de inmediato sobre esas imágenes. La teoría que circuló con más fuerza fue directa: Kimberly no se aprendió el guión que su esposo había preparado. Que lo que estábamos viendo no era una respuesta espontánea y honesta, sino una narrativa diseñada por Juan de Dios que Kimberly estaba intentando reproducir frente a la cámara sin el éxito suficiente. ¿Es eso lo que realmente ocurrió? No hay forma de saberlo con certeza. Lo que sí es verificable es que los videos de esa aparición se viralizaron con una velocidad brutal, que los comentarios señalaban los mismos momentos una y otra vez, y que la impresión que dejó en una parte significativa de la audiencia no fue la de una mujer que hablaba libremente. Fue la de alguien que estaba siguiendo instrucciones. Kimberly, por su parte, defendió a su esposo con firmeza. Dijo que su matrimonio era muy diferente a lo que su familia había conocido. Que Juan de Dios era una persona distinta desde el nacimiento de su hija Kima. Que había hecho una excelente elección de marido, y que nadie la haría cambiar de opinión. Pantoja también habló. Señaló a Steph de envidia hacia el éxito de su hermana. Aseguró que la pareja sí había contribuido económicamente de forma significativa. Y presentó su propia versión de los hechos, que contradecía punto por punto lo que Steph había dicho. 2 versiones. Pruebas que apuntan en direcciones distintas. Y una audiencia de decenas de millones de personas eligiendo en cuál creer. El GoFundMe y el dato que lo cambió todo. Mientras el conflicto de versiones seguía sin resolverse, Steph tomó una decisión que añadió una nueva capa de tensión a todo el asunto. Abrió una campaña en GoFundMe para recaudar los fondos necesarios para cubrir la cuenta hospitalaria de su madre. La meta era de 5.9 millones de pesos.
Que la hermana de una de las creadoras de contenido más ricas de México tuviera que pedir dinero a desconocidos en internet para pagar los gastos médicos de su madre fue, para una parte enorme de la audiencia, la prueba más contundente de todo lo que Steph había denunciado. Y entonces apareció Kenia Oz. La donación llegó sin previo aviso. 1,5 millones de pesos, transferidos directamente al hospital. El equipo de Kenia Oz contactó al personal médico y realizó el pago. Steph se enteró a través de una llamada del hospital, se grabó en ese momento y lo que se vio en ese video, sus lágrimas, su agradecimiento, la incredulidad en su cara, se convirtió en uno de los momentos más comentados de todo este escándalo. Para entender por qué eso fue tan impactante, necesitas recordar el contexto. Kenia Oz y Kimberly Loaiza no son amigas. Son, o fueron durante años, rivales. Kenia salió del grupo Yukilop en circunstancias que ella misma describió como injustas, perdió acceso a sus propias redes sociales, acusó a la pareja de campañas de desprestigio y sabotaje. La rivalidad entre los tres fue uno de los dramas más seguidos del YouTube mexicano durante años. Y sin embargo, cuando la madre de su ex rival estaba en terapia intensiva y su hermana pedía ayuda en internet, Kenia Oz fue la que apareció con 1,5 millones de pesos. Eso no se puede guionizar. Eso no se puede fingir. Y el contraste entre ese gesto y lo que la audiencia percibía que había hecho, o no hecho, la propia Kimberly fue devastador para la imagen pública de la youtuber más seguida de México. Lo que este caso revela de verdad, y aquí es donde la historia deja de ser solo entretenimiento y se convierte en algo más importante. Lo que el caso de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja está poniendo sobre la mesa es una pregunta que el mundo del contenido digital mexicano lleva años evitando responder de frente. ¿Qué ocurre detrás de las marcas más grandes de YouTube cuando la cámara se apaga? Juan de Dios Pantoja lleva años siendo señalado por patrones de comportamiento que sus fans minimizan y sus críticos amplifican. Las acusaciones de control, de manipulación, de usar la polémica de forma deliberada como estrategia de marketing, nada de eso es nuevo. Lo que es nuevo es que esta vez quien habla no es una rival, no es un periodista de espectáculos, no es alguien con un interés obvio en destruir su imagen. Es la hermana menor de su esposa. Alguien que convivió con esa dinámica durante años, que eligió el silencio durante mucho tiempo y que finalmente decidió hablar frente a una cámara con pruebas en la mano. ¿Eso significa que todo lo que Steph dijo es verdad? No necesariamente. Los conflictos familiares tienen capas que los outsiders nunca pueden ver del todo. La dinámica entre hermanas tiene una historia que va mucho más allá de lo que cualquier video de YouTube puede contener. Y Juan de Dios Pantoja tiene derecho a su versión, que existe y que también tiene seguidores que la creen. Pero lo que sí es cierto, lo que ninguna declaración puede borrar, es que una GoFundMe fue abierta para la madre de Kimberly Loaiza. Que la meta era de 5,9 millones de pesos. Que la donación más grande y más rápida no vino de la familia más cercana sino de una rival histórica. Y que los videos de Kimberly respondiendo al escándalo generaron más dudas de las que resolvieron. El Internet mexicano ya emitió su veredicto popular. Las redes ya eligieron de qué lado están. Y Kimberly Loaiza, que construyó durante años una imagen de familia perfecta, de pareja sólida, de lindura mayor que nunca falla, está enfrentando la crisis de reputación más seria de toda su carrera. Cómo salga de esto, si es que sale, va a depender de lo que haga a partir de ahora. No de lo que diga. De lo que haga. La señora Mari sigue en proceso de recuperación. La GoFundMe alcanzó su meta gracias a la donación de Kenia Oz y a miles de personas que aportaron desde sus teléfonos. Steph no ha retirado ninguna de sus acusaciones. Juan de Dios Pantoja mantiene su versión. Y Kimberly Loaiza sigue siendo la creadora de contenido mexicana más seguida de YouTube, aunque hoy con una audiencia que la mira de una forma diferente a como la miraba hace un mes. Lo que pasó dentro de esa familia durante las semanas más duras de la hospitalización de su madre, eso solo lo saben ellos. Todo lo demás son versiones, evidencias parciales y narrativas construidas en tiempo real por millones de personas que siguen sus vidas desde una pantalla. Pero hay algo que este caso dejó absolutamente claro. En el Internet mexicano de 2026, la fama más grande no protege de nada cuando la gente más cercana decide hablar. Y a veces, el gesto más poderoso no viene de quien más tiene. Viene de quien menos lo esperabas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Steph tenía razón al exponer todo esto públicamente?
¿O consideras que los conflictos familiares deberían resolverse lejos de las cámaras sin importar quiénes sean los involucrados? Déjamelo en los comentarios. Porque en la otra versión MX no te damos la versión oficial. Te damos la que te faltaba. Si este video te aportó algo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente.